Bien, mi gente bella, lo prometido es deuda. Aquí estamos con la segunda parte de la entrevista al pastor Miguel Ángel Ortiz, este pastor evangélico que está predicando del sábado. No cree en la inmortalidad del alma, no cree en el rato secreto, no cree en el infierno, no cree que hay que matar y comer, que hay que comer de todo. Este pastor sí está en la cosa. Aquí lo tenemos la segunda parte de la entrevista. Y aquí él va a confesar cosas que incluso muchos adventistas se van a sorprender de lo que él confiesa aquí en esta segunda parte. Así que recuerden, como a la primera, denle like a esta también para que YouTube la promueva. Y aquellos que no se han suscrito, suscríbanse. Recuerden nuestra meta, llegar a los 100,000 suscriptores para que podamos todos orar juntos y estar en armonía en cuanto a la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a ver la segunda parte de esta interesante entrevista. Bien, mis amigos, hoy estamos, por la gracia del Señor Jesucristo, conversando con el pastor Miguel Ángel Ortiz, quien es un siervo que está dando a conocer las verdades bíblicas tal y como están en la Biblia. Ya hemos visto cómo él conoció el sábado, hemos visto cómo Dios lo ha ayudado a por la fe resurgir, ¿verdad? Eh, lo siguiente que quiero preguntarle, para usted, ¿qué tan importante es la ley de Dios? Donde mayormente en el mundo evangélico cristiano, la mayoría de las personas dicen que ya Cristo clavó los mandamientos en la cruz, que ya vivimos por gracia y no por obra. Para usted personalmente, ¿qué es tan importante? Una pregunta buscapié, esa es la ley de Dios. Mira, yo creo que la ley de Dios, en resumen, es el carácter de Dios mismo. O sea, no podemos de alguna manera, es ilógico pensar de que la ley de Dios, o sea, por así decirlo, el núcleo de la ley de Dios, que es los 10 mandamientos que están resumidos dentro de ella misma en dos, es imposible para mí, en lo personal, por los estudios que hice, por la investigación que hice, por el tiempo que me tomé, yo estoy completamente convencido de la importancia que tiene los 10 mandamientos, no para ser salvos, Exacto, sino el hecho de que como siendo salvo en Cristo, uno va a guardar la ley porque le fluye hacerlo de una manera natural, porque es imposible decir, como entiende el mundo evangélico, normalmente la iglesia, nuestra iglesia tradicional entiende que el que esté en Cristo no necesita observar la ley. Eso dice solamente por el cuarto mandamiento, porque todo pastor evangélico enseña la vigencia de 9 mandamientos. Entonces, no tiene ningún problema que estando en Cristo, él pueda observar los 9 mandamientos, no tiene, porque él lo observa. Pero en dónde viene a fluir es en el cuarto mandamiento. O sea, la guerra no es con los 9 mandamientos, la guerra es con un mandamiento, porque todos aceptan los 9 mandamientos, todos, 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 todos. No hay iglesia que esté en contra de los 9 mandamientos, pero cuando tú pones dentro de eso el cuarto mandamiento, ahí ya no puedes. Está la ley, eres judaizante, eso fue para Israel. Todos los argumentos que puedan venir encima solamente es por el cuarto mandamiento. De tal manera que lo más sagrado en toda la vida, aunque de Génesis hasta Apocalipsis todo fue inspirado por Dios, los 10 mandamientos es lo único que Dios no lo inspiró al hombre, ni a Moisés, ni siquiera la réplica. Ese Dios mismo lo plasmó. Y al plasmarlo él mismo significa de que no tiene inspiración, es más que una inspiración. Cuando Moisés quiebra los 10 mandamientos, Dios le llama de nuevo y le dice, hazte 2 tablas de piedra iguales que las que yo te di. Esto está en Éxodo 34 y Dios le dice que, y sube aquí que de nuevo voy a volver a escribir las palabras que estaban allá. O sea, ni siquiera la réplica se le permitió escribir a Moisés. Entonces, esto es interesantísimo. La ley de Dios, pues, aparece mucho antes del pecado y se mantiene aún en la tierra nueva, lo cual es imposible negar la importancia, como tú decías, de la ley. Para mí, la ley de Dios, mi hermano, desde el primer mandamiento hasta el último, hablando del decálogo, todo fue escrito por el dedo de Dios. Lo amén, dice literalmente la Biblia. Así es, mi amén, hermano. amén, gloria a Dios. Bueno, hemos conversado, pastor, de cómo comenzó su ministerio, de las verdades descubiertas en las Biblias. Y ahora todo es muy bonito cuando la gente ve los videos que usted graba, pero yo sé que detrás de cámara hay muchas pruebas. Cuéntenos un poquito, cuando usted comenzó a recibir estas verdades doctrinales del sábado, de la no inmortalidad del alma, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿Algunas personas trataron de oponerse? Quizá pastores de su propia creencia. Cuéntenos un poquito ahí. Claro, pero por ejemplo, mira, una vez una hermanita me dijo,
la iglesia evangélica mucho cree en los sueños, te lo digo en serio. Y Ah, claro, hay sí. sueños que yo apoyo los sueños que vengan de parte de la Biblia y lo analizo en la parte de la Biblia, Sí. pero los sueños que no tengan que ver con la Biblia, nada que ver, porque hay sueños dentro de la iglesia evangélica que yo veo que es una oposición total a la Biblia. Entonces, por ahí yo le digo nada que ver, también has comido mucho frijol y eso produce ese tipo de sueño. Pero entonces, un hermanito una vez me dijo, mira, yo tuve un sueño, he soñado que por lo que tú estás predicando, la propia iglesia te va a dejar en soledad y todo. Y claro, nosotros como pastores evangélicos tenemos una costumbre aquí de invitarnos entre nosotros a las distintas denominaciones. Un pastor viene a mi iglesia, yo le invito a él, y eso, no, eso, el detalle que eso cambió rotundamente, rotundamente Wow. cambió. Soy el único pastor evangélico aquí, por lo menos de los que tenía y los que nos rodeábamos, del cual, claro, entre ellos chamullan, entre ellos eh, este, se reúnen y hablan de que yo estoy en una herejía, pero nadie se ha atrevido como a sentarse y a decirme, mira, esto está mal. Aunque yo hablo con los pastores, les muestro la verdad, ellos saben mi postura. Al principio hubo mucha oposición, al principio fue muy difícil, pero gracias a Dios, poco a poco ellos se dan cuenta que esta verdad aquí por lo menos está creciendo más y algunos hasta se atrevían a decir a sus miembros, ese pastor va con lo que está haciendo, está en rebelión con la iglesia evangélica, está en rebelión en nosotros, está en revuelta contra nosotros. Dios lo va a pagar porque lo que él está predicando no va a llegar a nadie. Y no fue así porque empezamos, como te digo, a crecer, a crecer, a crecer. Y esta obra no es para jactarnos, pero se trata de que la gente conozca lo de Dios. Y hay mucha gente, como te digo, alrededor del mundo que nos escribe, miles de personas que dicen, yo soy evangélico y creo en todo lo que tú estás diciendo. Y lo Wow. mandamos y bautícense. Yo les digo, bautícense en una iglesia de sana doctrina. Y ellos me dicen, ¿cuál? ¿Cuál? Yo le digo en la iglesia adventista, aunque hoy yo conozco que la iglesia adventista tiene varios ramos, pero yo Sí. creo, yendo al núcleo, para mí eso es irrelevante, porque aunque tengan muchos ramos, todos defienden lo mismo, estas cuatro doctrinas que yo estoy en contra de nuestra propia iglesia evangélica. Entonces, yo, por ejemplo, de pastores evangélicos, ya que antes teníamos esa amistad, no es que nos odiamos, pero me refiero a esa confianza de estar uno en la iglesia, otro en invitarnos, no ha fluido ya. Han cerrado las puertas, pero Dios por otros lados nos ha abierto las puertas. Así que siempre he recomendado la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque en los estudios que yo hice de doctrinal, me enfoqué en estudiar cada una de las creencias de las distintas denominaciones o de las principales denominaciones y descubrí que la iglesia adventista se apega más a las posturas y definiciones que da la Biblia. Entonces, Amén. ese fue el factor que, por ahí otro ataque más, ¿cómo vas a recomendar la iglesia adventista? Porque en la mente del evangélico, la iglesia adventista es la peor herejía que puede haber. Sí. La iglesia evangélica en su cabeza tiene que ella es la única iglesia y los pastores dentro de la iglesia evangélica pues prohíben que cualquier otro predicador tú puedas oírlo. Y ese es un gran peligro, porque la gente que rompe ese código y escucha, son gente que dice, bueno, a mí me dice, yo encontré en las redes y dije, bueno, ¿qué de bueno tendrá este pastor? Y por estudiar un tema, ahora congrega con nosotros. O sea, solo por curiosidad. Y es que el material que damos es completamente bíblico, mi hermano. Y claro, a mí no me interesa porque hay mucha gente que nos escribe de lejos y empieza a rajar contra lo que nosotros decimos. Yo tengo llamadas inclusive de gente que nos amenaza, que nos dice esto y Wow. aquello, pero yo he creído y hay gente que se comporta como si no fuese cristiana, porque yo recibo llamadas de cristianas, pero lo que me dicen es de gente completamente mundana. Y yo estoy convencido de que es gente cristiana, porque me habla de Biblia y hablamos de temas y al final terminan, como quien dice, en insultos, cosa que yo digo no es de parte yo siempre recomiendo y les digo a la gente, a ver, pónganse a sentarse un ratito, analizar lo que digo y pruebe con la Biblia si es que lo que estamos diciendo es cierto. Nada más hagan eso. Y a veces, de tanto ataque que me dan de distintas denominaciones, a veces yo también salgo y digo, me voy a defender y ataco no a la iglesia, sino digo, voy a hablar de la iglesia fulana de tal
pero ataco a sus doctrinas y no lo hago porque soy malo y porque es mi intención, sino porque a veces me siento tan atacado de parte de ellos y ellos no lo hacen quizás públicamente, pero me bombardean el teléfono, soy de tal iglesia. Entonces yo a veces tengo el coraje y digo, bueno, reto a un pastor de tal iglesia que venga acá y dé la cara para ver. Entonces, sé que está mal hacerlo, sé que no debería provocar y caer en ese tipo de provocaciones, pero a veces trato de defenderme por los muchos ataques de distintas denominaciones que lo hacen, pero no me centro en eso porque la verdad sí, yo conozco youtubers o gente que hace contenido que por cosas que le dicen se detienen. No, 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 eso nos anima a nosotros a seguir más, porque los ataques han venido tanto de dentro, de los que ven los programas, de gente que ha estado a nuestro alrededor, de gente que hemos tenido vínculos, pero yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Eso es lo que vengo diciendo siempre con nuestros hermanos que también son amigos míos que comparten la misma fe. Amén, Así es, mi amén. hermano. Gloria a Dios. Hay una pregunta que no está dentro de mi ficha, pero la voy a hacer. Ya usted ha hablado un poco en alguno de sus videos, que yo lo he visto, pero voy a hacerle la pregunta. Y esta pregunta la hago porque hay mucha gente que se confunden. Eh, Pastor, dado que usted ya conoce la verdad del sábado, la no inmortalidad del alma, que el rapto no va a ser secreto y que va a ser después de la tribulación, eh, mucha gente se preguntan, ¿y entonces por qué el pastor no se cambia a la iglesia adventista? Yo quiero que usted me repita algo que usted dijo. Y yo soy una persona que para la honra y la gloria de Dios, yo soy primer anciano de una iglesia adventista, pero yo no le temo a nadie porque yo hablo también con la Biblia. Entonces, me gustaría que usted diga claro, ¿por qué usted no se cambia entonces a ser pastor de la iglesia adventista? Díganos por qué. No sé si lo meto en agua caliente ahora. No, mira, ve, en primer lugar, yo preguntaría cuál. Si cuando yo empecé a hablar de esto, hay muchísima gente dentro de la iglesia adventista que me habla de diferentes ramos. Yo no yo pensaba que todos están en una sola. Entonces, digo, ¿cuál? En primer lugar. Segundo, eh, yo con la ventaja de ser pastor evangélico y de tener influencia sobre la iglesia evangélica, identificarme como iglesia evangélica, hay muchos que vienen a la iglesia por ver, dicen, no, creo que es adventista. Y cuando vienen a la iglesia, ven que es una iglesia evangélica y se sienten como evangélicos, oran como evangélicos, ayunan como evangélicos. Esta gente, si se vuelve adventista, se muere, porque no, hasta donde tengo entendido, la iglesia no tiene ese fuego, ¿verdad? De querer ayunar, de orar una hora. O sea, no tiene ese fuego de vigilar. Entonces, eso por una parte. La iglesia evangélica no no está preparada para entrar a las filas adventistas. Y el que lo hace tiene mucho problema, porque te lo digo, vuelve y me comunica, pastor, he ido a donde tú me dices, pero no me siento bien, pastor, no hay lo que hay en la iglesia, porque la iglesia evangélica es muy celosa, muy, muy espiritual, tiene una fe tremenda, quiere cantar, quiere aplaudir, quiere gozarse, y entonces eso no hay allá, y no vienen. Decía, diría por segundo lugar, eso, la iglesia que yo pastoreo y los hermanos que pastoreo, todos somos evangélicos, simplemente lo que hemos adaptado es las nuevas doctrinas, el sistema sigue siendo el mismo, aunque dentro de la iglesia yo he ido manteniendo un poco eh, no tanto a esa libertad que normalmente se hace, esos desórdenes que se hace dentro de la iglesia normalmente tradicional, hemos ido bajando los estándares, aquí nadie se revuelca en el piso, aquí nadie está haciendo esos espectáculos, mantenemos una postura un poco más buena, más segura. Y el otro detalle es porque yo puedo con la ventaja entrar a cualquier iglesia evangélica, entrar dentro de la comitiva de pastores evangélicos, ellos ya saben mi postura, ellos ya saben. Entonces, si yo me haría de la iglesia adventista, cerraría muchas puertas de Sí, personas que no van a querer escucharnos. ¿Por qué? Porque mira, te cuento, y esto lo voy a entrevistar para que ustedes vean. Eh, yo tengo hermanos que todo el tiempo, evangélicos que tienen familias adventistas, los han predicado toda su vida y nunca los han oído. Y cuando han visto hablar de estos temas, me han llamado por teléfono, Pastor Ben, queremos hablar. Dinos tú, ¿cómo tú siendo evangélico estás hablando de estos temas? Esto no es de la iglesia adventista. Entonces nos hemos sentado a estudiar, a analizar.
wow, yo pensaba que la iglesia adventista me engañaba. A mí me dijeron que no puedo ir a ningún evangélico, a ningún adventista, pero tú, a ti sí te vimos porque eres evangélico. Y han recibido la verdad del sábado y otras doctrinas más, como del rapto y todas esas, a través de la confianza que tenemos de entrar a ciertos lugares. Imagínate, yo me declaro ahorita adventista el séptimo día. Ah, Un sí, ejemplo. Esa gente no está preparada. La iglesia adventista no está preparada para recibir evangélicos. Y la iglesia evangélica no está preparada para entrar a una iglesia adventista. El ministerio, lo bueno es que sin ser adventista y sin formar parte de la iglesia adventista, nuestro mensaje es el mismo. sí, Y por eso está enfocada en la iglesia evangélica. Por eso está enfocada en la iglesia evangélica. Ese es el detalle, mi hermano. sí. Y yo creo que es correcto, porque yo creo que usted puede alcanzar más personas de donde está por lo que ha explicado. Eh, Otra pregunta, pastor, y esto lo hago con transparencia para que la gente vea y dé por sentado lo que usted acaba de explicar. Que usted está enseñando esas verdades que usted ha descubierto, no es porque usted tenga ningún vínculo con los adventistas. La pregunta que sigue, ¿ha leído usted alguna vez los escritos de Elena de White? Mira, para serte sincero, yo no he comenzado a leer un libro de Elena de White. Hace unos años atrás, alguien me regaló un libro que decía, El, déjame conf- el recordarte, conflicto de los no, siglos. era un libro que se llamaba La historia de la redención. Oh, muy bueno, muy Y bueno. yo agarré ese libro y empecé a leer las primeras dos hojas de ese libro y me impactó mucho porque yo descubrí ahí del amor de Dios que tuvo eh, con la humanidad y me quebró tanto ese libro que dije, no, no voy a volver a leer ese libro porque me impactó mucho. Entonces, y nada más de eso. Yo sé que existen muchos libros de Elena de White, pero no, no he leído nunca. Entonces, cuando yo empecé a hacer temas sobre el cuerno pequeño, sobre los 1260 años, sobre Estados Unidos de Norteamérica y el papado que se van a unir, entonces me empezaron a escribir muchísimas personas diciéndome, felicidades, pastor, has leído El conflicto de los siglos, felicidades, pastor, has leído. Entonces yo dije, todo lo que aprendí está en un libro. Sí. Y sí está en un libro. Entonces muchos me dicen, pastor, lo que tú aprendiste lo aprendiste del conflicto de los siglos. Le dije, no, no aprendí. Yo, Dios sabe que yo nunca leí el conflicto de los siglos, nunca leí. Entonces me he conseguido, mírame, este libro yo lo tengo aquí. Me regalaron el sábado, este sábado me regalaron este libro que se llama El conflicto de los siglos, Ah, y lo tengo ok. acá. Lo voy a comenzar a leer por la insistencia de muchas personas que me han dicho, léete ese libro, lo he conseguido ya, lo he conseguido. Entonces, este sábado me regalaron este libro, lo voy a comenzar a leer, pero toda la información que yo doy en las redes lo conseguí leyendo la patrística. Me volví historicista por el hecho de leer a los primeros padres de la iglesia, desde Ireneo de León hasta Jerónimo, desde Ireneo de León del 130 hasta Jerónimo, y leí mucho a Newton, las profecías de Newton. Entonces, yo me di cuenta, estaba viendo los links de este libro que nos lleva a ciertos, el que escribió este libro también tuvo información de ciertas personas que Sí, llegaron a esas conclusiones. Entonces, cuando yo veo el link aquí y veo aquí citar a un link y voy a ese link, digo, pero esto yo ya lo leí. Esta historia lo leí yo en otro lugar, pero creo que todo lo que yo enseño ya está plasmado aquí en este libro. No lo he comenzado a leer todavía, voy a comenzarlo a leer, sí, pero nunca leí un libro de Elena de White de un principio a un final. Solo el libro de la historia de la redención que lo leí como las tres, cuatro primeras hojas y dije no más porque me tocó mucho ese libro sí. y yo que en ese tiempo no estaba preparado como para recibir al Señor porque todavía no estaba dentro de la iglesia ese tiempo. Así es, mi hermano. Ok, escatológicamente hablando, pastor, ¿cree usted que la profecía de Daniel y Apocalipsis son importantes para los días que estamos viviendo? Mi hermano, hoy en día se habla en la iglesia evangélica de todo, menos de la profecía de Daniel y Apocalipsis, Wow. cuando es el último tema que hoy debería todos los púlpitos, no solo de la iglesia adventista como se lo hace, sino todos los púlpitos de nosotros deberían hablar de esos temas. Si hablamos de esos temas, el 90% de la iglesia evangélica no conoce ese tema
esos temas de Daniel Apocalipsis. Por eso es que damos estos temas dentro de la iglesia evangélica, porque es necesario. Yo creo, estoy convencido de que los temas que hoy debemos tocar con más impacto, viendo todo lo que está aconteciendo y hacia dónde vamos, debe ser el libro de Daniel Apocalipsis. Hermano, el libro de Daniel Apocalipsis es el libro que debe estar de moda hoy. Y Amén. eso parece que no está teniendo esa fuerza, lo puedo notar. Y hoy la iglesia, pues por lo menos la iglesia evangélica nos hemos centrado más al espectáculo, al show, al Evangelio de la Prosperidad. El libro de Apocalipsis y de Revelación sigue siendo oculto dentro de la iglesia evangélica. Tuve la oportunidad de reunirme con varios pastores donde decían, y dijo una vez un pastor, no hay que leer Apocalipsis porque es un libro de misterios y no hay que leer Apocalipsis, no lo entendemos. Y tienen razón, para entender Apocalipsis y Daniel es muy complicado si es que no se conoce el Antiguo Testamento. Creo que el tema del santuario es muy bueno para poder entender los simbolismos que tiene el libro de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis y Daniel es simplemente la complementación de todo lo que ya se viene diciendo en los primeros 5 libros que la Torá para mí es muy importante analizar, mi hermano. Bueno, para los que están entrando ahora a YouTube, estamos conversando con el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor evangélico, un siervo de Dios que se ha destacado porque ha predicado las verdades bíblicas en las redes sociales. Pastor, ahora es muy fácil que usted hable del sábado, de la no inmortalidad, pero ¿cómo le impactaba a usted la doctrina del infierno antes de usted conocer estas verdades? Que una persona se muere y si fue malo, va a un lugar de tormento y si fue bueno, va a la gloria. ¿Eso cómo le impactaba antes de conocer las verdades bíblicas? Mira, nosotros vivimos en Sudamérica. Somos países latinos donde creo que eso ya desde que naces viene en tu Sí, seno. Nos criamos con esas historias de que el alma sale, la televisión, las novelas, todo lo que sí, hay, eso nos influye. Y uno tiene eso ya por naturaleza, dentro ya parece que nace con eso. Y en sí, cuando tú vas a la Biblia, me cayó un material que yo estudié que se llama ¿A dónde va el hombre después que muere? No recuerdo el autor, sí, pero empecé a leer eso y a comparar con la Biblia y descubrir cosas que no tienen sentido. Entonces, por lógica inclusive, no tienen sentido. Cuando tú vas a la Biblia, encuentras a Cristo viniendo sobre las nubes y recién haciendo un juicio y destinando trigo y cizaña, cabritos exacto. y ovejas, fuego, infierno. O sea, todo eso vas a ver en el tiempo escatológico para el futuro, no en el presente. Entonces, hay preguntas que yo me hacía, ¿cómo Dios va a mandar al fuego a uno sin que llegue Él? Porque Él dice que eso va a suceder. Si la Sí, cizaña es quemada en el tiempo de la siega y el trigo es seleccionado en el tiempo de la siega, ¿cómo es posible que haya gente? Entonces, son preguntas que hasta por lógica no caben dentro, pero es la tradición y el boca a boca de la gente que te llena y tienes conflictos respecto a eso. sí, Y bueno, analizando la Biblia y saliendo de tu venda que estás, porque la iglesia evangélica mayormente tiene a los predicadores y parece que por costumbre tenemos solamente oír a nuestro alrededor, pero cuando sales de esa línea para oír a otros predicadores y ver lo que ellos dicen, es mucho más coherente de lo que tú has aprendido cuando con sinceridad y con ganas de aprender lo estudias, pero si vas con una venda ya y con un escudo ya, vas a querer solo criticar. Y eso fue, creo que me impactó el libro ¿A dónde van los muertos? Y eso fue lo primero que me llevó a hacer un estudio más profundo y de hecho decir, no, nadie está ni en el cielo ni en el infierno. No, esto va a ser en el tiempo escatológico, señalado en su debido tiempo aún. Así es, mi hermano. correcto. ¿Cuál es la evidencia, pastor, que usted ha encontrado en la Biblia de que el rapto no será secreto o que va a ser visible y audible? Primeramente, cuando estudié la profecía de las 70 semanas, Exacto. llegué a la conclusión de que las 70 semanas ya se ha cumplido y rastreé la historia de las 70 semanas y vi que toda la evidencia histórica, todos los padres de la iglesia, los padres de la reforma, todos ellos decían la profecía de las 70 semanas está cumplida. Ahora, desde mi perspectiva, ¿por qué hay tanta gente diciendo que la profecía de las 70 semanas está concluida? ¿Por qué creemos lo contrario? Vamos a analizar a estos personajes y a ver qué dice la Biblia. Entonces, hice una investigación histórica de dónde surgió la creencia de que las 70 semanas
aún está en pausa. Y me encontré con la postura futurista, dispensacionalista. Anderson es el nombre del primero Sí. que en el siglo XIX dice, las 70 semanas están en pausa. Oye, Entonces, de ahí se desprende todo esto y dije, no, estamos con una fe muy, 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 muy. Y ya estaba estudiando el rapto. El versículo que más me impactó fue el versículo que está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nadie les engañe en ninguna manera, el verso 4, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste correcto. el hombre de pecado. Ese manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es el que impide? Yo aprendí y todo el mundo evangélico enseña de que ese que impide la manifestación del hombre de pecado y el arrebatamiento de la iglesia, o perdón, es la iglesia que está aquí, que tiene que ser arrebatada. Entonces, cuando comparé todo eso con la patrística, cuando estudié a los padres de la iglesia los primeros 5 siglos, ellos no eran futuristas ni preteristas, ellos eran historicistas. Entonces descubrí que la profecía de las 70 semanas está toda cumplida, año 34 exactamente, viendo las corrientes más fuertes. Entonces, eso desbarató todo. Y de hecho, el día de ayer tuve una llamada de un pastor que me dice, quiero que vengas a mi iglesia a enseñar la profecía de las 70 semanas. Este 25 de septiembre vamos a estar dictando Wow. 4 horas de clases sobre el por qué no va a existir un arrebatamiento de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Así es, mi hermano. Está clarísimo. Ya casi llegando a la parte final, pastor, si usted tuviera que darle un consejo en un tema sobre la indumentaria, porque yo he visto que en nuestra iglesia adventista hay mujeres que no se visten bien. Si usted tuviera que darle un consejo sobre la indumentaria, ya que yo veo que el mundo cristiano evangélico es más reservado en cuanto a la indumentaria, ¿qué usted le dijera? ¿Tiene esto que ver también con la formación del cristiano? Mi hermano, la indumentaria en la Biblia es bastante clara. Dios nos ha llamado a no solo a tener una diferencia en lo interior, sino también en lo exterior, ¿verdad? Aunque el mensaje de la Biblia, claro, es que un hombre, una mujer, bueno, hablando de la mujer más, sí, porque parece que esto se inclina más al lado femenino. Sí, La Biblia habla bien claro que la mujer se vista con decoro, con decencia, ¿verdad? No enseñar más allá de lo que no debería enseñar. En este caso, la iglesia evangélica es muy, 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 muy celosa, por lo menos la mayoría, aunque hay iglesias también un poco más liberales, ¿verdad? Pero nosotros somos del lado conservador, que esto lo tratamos en la iglesia con más sensibilidad sí, y tratamos, no votamos a nadie, ellos pueden venir como sea, sí, ¿verdad? Pero a medida que vamos madurando, uno va cambiando. Dentro de la iglesia adventista parece que esto no se practica, como tú dices, de una manera muy fuerte, pero creo que debería ser un poco más conservadora en esta parte. Creo que no solamente la iglesia adventista, sino todas las denominaciones exacto. deberíamos ver que la indumentaria es algo principal también dentro de la iglesia. La gente tiene que ver en nuestra manera de vestir también. Aquí y me visitaron 4 jóvenes que ellos pues andaban en una vida muy desordenada, en el alcohol, en la droga. Entonces ellos me visitaron y me dicen, pastor, ¿por qué todavía a mí no me creen en mi barrio? Porque yo voy con la Biblia y me confunden con ladrón. Y le dije, es porque te estás vistiendo así. ¿Por qué no cambias tu indumentaria y vas con la vida? Te vas a dar cuenta que la gente va a ver un impacto en ti. Y ahora él lo está haciendo y dice, sí, es cierto, la indumentaria tiene que ver bastante en la Biblia. Y si nos ponemos a hablar de indumentaria, pues en la Biblia tenemos tantas evidencias de gente que inclusive Dios mismo le dio una manera diferente de vestirse a los sacerdotes. Y yo sé que esto es bueno. Y el consejo que yo daría en cuanto a la indumentaria es que debemos ser más conservadores, como pues al principio toda iglesia empieza siendo bien estricta y bien puntos definidos, pero a medida que va el tiempo transcurriendo, parece que cada iglesia está acostumbrada a salir de la línea de los pioneros, se podría decir así, o Sí, de los padres que al principio nos pusieron buenas cosas. Y a veces nos alejamos de los principios que cada iglesia determina. Eso también ocurrió en la iglesia evangélica porque ella fue muy conservadora, pero que ahora ha perdido en gran parte esa fuerza, por así decirlo. Pero a seguir, nada, a sí, seguir con eso. así es. Una última pregunta ya para terminar. Pastor, mata y come. Sé que usted lo ha escuchado sobre la historia de Pedro y Cornelio. Y también sé que ha escuchado de todo lo que te pongan en la mesa, según Pablo, come. ¿Qué me podría aconsejar? Porque hay gente que come en sustancia
que son dañinas para el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y agarran esos pasajes y esto se ve mucho en el mundo evangélico. ¿Qué nos podría aconsejar? Bueno, cuando tú estudias Hechos capítulo 10, vas a encontrar que, en primer lugar, hay algo que te impacta ahí. Y esto yo mismo lo analicé. Dije, bueno, ahí en el mundo evangélico se agarra para comer de todo, porque ahí supuestamente todo bajaba en un lienzo y Pedro mata y Exacto. come. Pero Pedro me llama la atención porque Pedro dice, Señor, yo no he comido nada de Inmundo, esto. ¿no? Sí, nada de esto he comido jamás. Y yo dije, pero Pedro vive, voy a ubicar el tiempo cronológico. ¿En qué tiempo está viviendo Pedro? Pedro está viviendo 3 años a más después de Cristo. Pero se supone que Cristo ya no es esa ley. Y Pedro debió entender que Cristo no es esa ley. Entonces, Ajá. Pedro, ¿por qué conserva más de 3 años? Yo no he comido esto jamás. Y alguien dice, no, pero él era judío. Pero ¿acaso para ellos no fue anulado la ley? Si a ellos se les dio, no se les dio al gentil, tuvo que anularlo a ellos. Entonces, cuando tú estudias abajo, vas a ver que era el tiempo de predicar el evangelio a los gentiles y que Correcto. Pedro, de alguna manera, también por lo que había crecido y por su cultura, él tenía en la mente de evangelizar solo a los judíos. Y a Pedro se le tiene que abrir el entendimiento bajo esa visión de comparación de que él tiene que llegar a la casa de Cornelio y predicarles el evangelio y Pedro entiende, cuando entra a la casa de Cornelio, ve gente reunida y dice, Señor, ustedes saben que yo como judío, para mí es abominable estar dentro de su reunión, pero Dios me ha mostrado que no llame inmundo y común Eso. a lo que él ya purificó. ¿Y dónde lo mostró? Ah, en la visión. Ah, Dios purificó personas, no alimentos. Entonces, Exacto. cuando tú vas a la Biblia, encuentras, pues, que los animales inmundos son nombrados como inmundos, inclusive antes de la ley de Moisés. Y al principio encuentras la comida natural que Dios le dio al hombre. Y yo creo que en cuanto a la reforma dentro de la iglesia evangélica, en cuanto a la reforma de la alimentación, por lo menos en la iglesia donde yo dirijo, pastoreo, ya hemos aclarado muy bien el punto de no se debe comer comidas que estén prohibidas en Levítico Wow. 11. Eso Wow. ya ha sido así. Y te cuento así para terminar Eso incluye el cerdo, pastor. todo, todo lo Wow. que. Tremendo. Gloria a Entonces, Dios. entonces eso ya lo implantamos ya. Y el testimonio más poderoso por el cual los hermanos dejaron de comer cerdo fue porque yo les dije con tanta seguridad, les dije, a partir de hoy, el que come cerdo me va a venir a contar que se está enfermando. Y así sucedió. Pastor, Wow. han Tremendo. venido muchos en testimonio y dice, pastor, yo desobedecí lo que dijiste, comí cerdo y créeme, he comido cerdo 40 años y nunca me enfermé. Y ahora solo la grasa del cerdo, por decir, para dejar de a poquitos, eché ya no al cerdo, pero la grasa quiero comerlo y ya estoy enfermo. Pues, una semana llevo en cama. Y ya ves, vas a aprender. Y esto lo hice porque algunos hermanos me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es que nos enfermamos? Y no solamente te hablo de uno, te hablo de varios hermanos que han tenido la misma experiencia. Y les digo, ya ven, esto pasa porque ustedes ya lo saben y están desobedeciendo pues al mandamiento. Entonces, el que no aprende a la buena, pues le va a aprender a la mala. Y Dios, de Sí. alguna manera, la iglesia que yo pastoreo, tuvo que darnos eso para que recién lo dejen de hacer, porque al principio estaban como dudando, dicen, no, pero, y cuando vino esto, como que Dios dijo, bueno, vamos a enseñarlo a esta iglesia que esto es verdad, lo que el pastor dice es cierto, vamos a enfermar a los comelones de cerdo, y los enfermó. Y ahora, y otro hermano dice, bueno, yo dije, por si la duda, dije, de repente el cerdo esté mal cocido, bueno, voy a comer de nuevo, y lo mismo, y voy a comer de nuevo, y lo mismo, ya no, es cierto, ya dejamos de todo. Entonces, eso Dios tuvo que hacer la obra dentro de la iglesia, para que los hermanos vean que lo que dice la Biblia es cierto, y Dios de alguna manera, como la iglesia evangélica es tan así, Señor, dame confirmación para ver si es cierto lo que Él dice. Y Sí. los confirmó con la enfermedad. Entonces, y ahora pues la iglesia, por lo menos la que dirijo y la que enseño, la que lidero, ya el 100% se ha dejado de esta práctica, mi hermano. Así Bueno, es. bueno, pastor, ya hemos llegado al final. Gracias. Yo sé que vamos a aprender mucho y yo lo voy a volver a ver porque yo lo disfruto. Yo sé que muchos de los que están ahí también van a recibir estas enseñanzas, esta bendición de Dios. Quiero repetir a los amigos televidentes, voy a colocar el número del pastor allí en el video para que usted hagan contacto directamente con él, porque dado el pecado que hay en el mundo, muchas veces
se recurre a otro contacto que no es el óptimo. Yo voy a poner su número personal de WhatsApp. Esto él no me lo ha pedido porque incluso no le da su número a todo el mundo. Pero yo lo voy a poner allí para que cualquier ofrenda de forma voluntaria, que yo también lo voy a hacer, apoyemos a este siervo de Dios, no porque él está delante de mí, sino porque él necesita, y esto lo digo yo, como dice Pablo, no él. Necesitamos que él esté con una cámara ya para que estos mensajes puedan llegar al mundo entero y Cristo pueda venir pronto, porque esta verdad que él está diciendo, el mundo tiene que enterarse de ella. Los que estén de acuerdo conmigo, vamos a cooperar en esta obra. Pastor, un mensaje final para la gente que nos van a ver. Muy bien, a seguir, hermanos, y a seguir. Hay muchos hermanos de la iglesia adventista que me escriben alrededor del mundo y me dicen, pastor, nos has animado. Veo lo que estás haciendo, de verdad está bueno, y yo que estoy un poquito apagado, tú nos has animado. O sea, hemos recibido bastantes, no solamente de la gente del mundo evangélico que nos dice, pastor, Sí, gracias porque nos has despertado en las doctrinas que hemos estado. No solamente eso, porque yo nunca esperé que la iglesia adventista oiga palabras de ellos diciendo, nos animas a seguir, nos has animado, nos estás levantando porque estamos viendo que estamos apagados en esto y tú lo estás haciendo. Entonces nos has llamado como la atención a seguir con esto. Y yo sí les digo en verdad, si es que la iglesia evangélica llegara a conocer lo que ustedes conocen, hermano, claro. ustedes que lo saben por muchos años estas verdades, se van a quedar sentados porque la iglesia evangélica, verdad que conoce, esa no la suelta y la difunde, pero si va a una cola del banco, él a la cola del banco predica. La iglesia evangélica es así. Y agradezcan que Dios les ha dado gracia todavía, que ustedes mantienen estas verdades, porque si Dios le place hacer que esto conozca la iglesia evangélica, ustedes se van a quedar sentados. Se los digo en serio. Así que anímense a seguir con estas verdades. Y yo aquí la iglesia se ha sentido como, parece que el pastor Miguel es el que predica todo y ahora ellos dicen, no, tenemos una familia en el mundo porque hay miles de personas y ellos están viendo los diferentes canales, diferentes páginas donde sin querer se topan con personas que comentan y dice, pastor, lo que tú estás haciendo lo creen otras personas. Le digo, somos una familia mundial, la gente lo cree así, no somos los únicos, hay muchos así. Entonces se conforta tanto la iglesia como también ustedes. Pero un Sí. secreto les voy a dar así sencillo. Esto va para todos los pastores adventistas. Ay, ay, Cuando ay. ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. ¿Por qué les digo eso? Porque Elena de White es una mujer que hizo muchas cosas. Yo considero mucho y respeto mucho a Elena de White, pero la iglesia adventista, la iglesia evangélica no está preparada para oír ese mensaje. Así que los evangélicos agarran y miran a un pastor adventista, wow, qué bonito, qué bíblico, wow, qué interesante. Y de pronto sale el pastor, según Elena de White, cámbiame ese canal, por favor. Estos ya son, hasta ahí Helenita. llegó un evangélico, ahí llegó un evangélico. Sé que puede tener muchas cosas buenas y muchas cosas edificativas, pero yo creo que para la iglesia evangélica solo necesita una Biblia y ustedes se van a abstener de tantos tropiezos, porque la iglesia evangélica no está preparada para recibir el mensaje de la iglesia adventista. Por eso, todo lo que tenga que ver en iglesia, que no va a salir al mundo, lo que ustedes van a firmar, hablen todo lo que puedan de Elena de White. Pero cuando quieran que su contenido sea mundial, hablen pura Biblia y van a darse cuenta que van a tener mejor acogida. Eso lo digo porque dentro de la iglesia evangélica del mundo entero no está preparada todavía para ese mensaje. Y en vez de ser una bendición, esto se va a convertir en una piedra de tropiezo, ¿sí? Así que esa es mi recomendación. Si esto se implantara dentro de la iglesia adventista, ustedes van a ver que van a conseguir muchísimo más alcance del mensaje que ustedes predican. Es poderoso, es impactante, pero Bueno, mi gente bella, espero que le haya gustado este trabajo que hemos hecho. Crean que costó mucho sacrificio haber invitado al pastor Miguel Ángel Ortiz, ya que él no da entrevistas, es una persona muy ocupada. Espero que valoren este trabajo, que le haya gustado, lo hicimos con mucho cariño para ustedes y espero que sobre todo le hayamos sacado una lección espiritual. Dios me le bendiga a todos, sigamos creciendo en esta comunidad y nos vemos en el próximo contenido. Dios le bendiga, un abrazo, continúo orando por ti.